Factorización de polinomios. Vamos a analizar este ejemplo. Nos indica, se quiere construir un rectángulo con las siguientes piezas. Dos cuadrados del lado X, ahí están los dos cuadrados del lado X, y tres rectángulos de base 1 y altura X. 1, 2 y 3 rectángulos de base 1 y altura X, base 1 y altura X. Acá en el inciso A nos indica, si se suman las 5 figuras, ¿cuál es el área total? Nos está diciendo que si sumamos el área de las 5 figuras, entonces recordemos que para hallar el área es la base multiplicada por la altura. Entonces vamos a hallar el área de cada una de los cuadrados y de los rectángulos. Entonces voy a iniciar acá. Digo que el área del primero es base por altura, x de base multiplicado por x de altura, más x de base multiplicado por x de altura, el segundo, más el área de este rectángulo, que sería 1 de base multiplicado por la altura x, más 1 por x, 1 de base multiplicado por la altura x, 1 por x, más 1 de base multiplicado por la altura x, 1 por x, listo. Entonces ya tenemos el área de cada uno de los cuadrados y del rectángulo. Por lo tanto, acá vamos a obtener el área total. Muy bien, entonces acá vamos a continuar operando. X por x nos queda que es x cuadrada, más x por x nos queda que es x cuadrada, más 1 por x nos queda x, más 1 por x nos queda x, más 1 por x nos queda x. Ahora viene la parte de reducción de términos semejantes. X cuadrada más x cuadrada, tenemos 2 veces x cuadrada, más x más x más x, tenemos que más 3 veces x. 2 veces x cuadrada más 3 veces x sería el área total, que tendríamos el inciso A. Muy bien. Luego nos indica cómo se forma un solo rectángulo con las figuras. Es decir, si unimos todos estos rectángulos, ¿cómo se va a formar? ¿Cómo se va a observar? Entonces vamos a realizarlo y ahí está. Vamos a trabajarlo de esta manera. Uno y 2. Vamos a colocarlo acá. Acá tenemos el primer rectángulo. Y este vendría siendo el segundo rectángulo. Porque nos indica cómo se forma un solo rectángulo con las figuras. Entonces ya tenemos dos figuras y ahora vamos a tener la siguiente figura. Ahí tenemos. Entonces cada uno los vamos a ir colocando a la 1, dos, y 3. Muy bien. Entonces observamos que cómo se forma un solo rectángulo con las figuras, se forma y queda de esta manera. Vean. Vamos a pintarlo color amarillo. Queda de esta manera, vean. Un solo rectángulo. Muy bien. Entonces, si nos queda como un solo... Ahora, exprese el área total del rectángulo formado en el inciso B como el producto de la base y de la altura. Es decir, el área total de todo esto, pero como el producto o como la multiplicación de la base por la altura. Entonces, para hallar el área, recordemos que el área
es igual a la base multiplicada por la altura. Entonces, si esto es así, pero recordemos que la base de este cuadrado es base x. La base de este cuadrado es base x. La base de este rectángulo es 1. La base de este rectángulo es 1. La base de este rectángulo es 1. Y observemos que tiene altura x. Vea, tiene altura x, todo. Entonces lo dejamos así. Entonces si nos indica exprese el área total del rectángulo formado en el inciso B como el producto de la base y la altura. El producto, es decir, el área es igual a la base. ¿Y cuál es la base? Pues es todo esto lo que tenemos acá. Lo sumamos. Tenemos una x y otra x. Tenemos 2x. 2x. Pero tenemos más 1, más 1, más 1. Tenemos más 3. Todo eso multiplicado por la altura. La altura es x. Muy bien. Tenemos que el área es igual a que multipliquemos x por cada uno de los términos. Es decir, x por 2x, x por 3. Entonces si decimos x por 2x, nos va a quedar 2x cuadrado. Y si decimos x por 3, más 3x. Entonces llegamos al resultado. Exprese el área total del rectángulo como el producto de la base y de la altura. La base es 2x más los 3 multiplicado por la altura. La altura es x. 2x más 3 por x. Nos queda que el área es 2x cuadrada más 3x, tal y como lo encontramos en la parte de 1 por 1 hallar el área. Aquí lo hicimos de manera general. Entonces, para realizar los ejercicios más se van a enfocar a el inciso C, expresar el área del rectángulo como el producto de la base por la altura, la multiplicación de la base por la altura. La base 2x más 3 por x y nos queda 2x cuadrada más 3x.